La doctora María Teresa, maestra María Teresa Reus. Ella es abogada con maestría en anticorrupción y acciones colectivas por la Academia Internacional de Corrupción, con sede en Viena, y diplomada en alta dirección de empresas por el PAE. Es catedrática en la maestría en anticorrupción de la Universidad Panamericana y especialista en derecho corporativo, antimonopolios e integridad corporativa, compliance. Cuenta con más de 25 años de experiencia asesorando empresas nacionales e internacionales, así como sociedades no lucrativas. Es presidente del Comité Técnico Farmacéutico y de Salud de World Compliance Association, capítulo México, y es miembro del Grupo de Trabajo de Organizaciones Intergubernamentales en la Federación Internacional de Fabricantes de Medicamentos y Asociaciones. En la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica es abogada corporativa y encargada de ética y transparencia. ¿Sí? Ella, con experiencia docente, tiene Derecho Corporativo por la Universidad Panamericana, medio de caso exponencial de corrupción en la Universidad Panamericana también, y tiene múltiples conferencias que respaldan toda su experiencia y todo lo que ella nos puede aportar para estas pláticas. Sí, pertenece también a varias asociaciones dentro del ámbito de la abogacía, ¿no? Que es su campo. Nos honra hoy con su presencia. Muchísimas gracias, Fer, por acompañarnos. Bienvenida. Al contrario, muchas gracias por venir aquí, por organizar esta pequeña jornada, que espero que sea la primera de muchas jornadas de bioética, y al Instituto Jalisciense de Cancerología por esta generosa invitación. Les quiero compartir un video que veamos juntos, porque creo que esto nos va a dar un buen punto de partida para empezar esta plática con ustedes. Adelante. Hello, this is Sol, Dr. Beatty's assistant. Hello, Sol. This is Tyler. I wanted to ask you about my recent surgery. Hey, Tyler. I see that you had a total knee replacement 5 days ago with Dr. Beatty. I have access to your records and can help you with any questions you may have. Thank you, Sol. First, I don't remember what they found as surgery, and I was a little out. No worries. I just read your operative report and reviewed the visual records from the operating room. You had exposed bone on both sides of the joint and a torn meniscus. These are both considered excellent indications for surgery, so you can expect very good resolution of your symptoms. That's great. The live XR was kind of cool. So, I'm glad it's correct. Also, the drone delivery with my medications arrived just as I got home, but I can't remember which pills to take or when. Can you tell me? Yes, of course. The discharge summary states that you should take the pain medicine about 20 minutes before you put on your headset for your virtual reality meditation therapy. And my leg, it's a little swollen as well. Should I be concerned? First, let's run a thermal scan. You have my permission. Thank you. Voice print activation enabled. According to the scan, the skin surface temperature at tensile grade is not suggestive of any complication of a clot in your leg. Okay, well, that's super helpful, so I feel much better. Yes, I can see and hear that. Your anxiety measures dropped 7 points. That's so cool, I didn't just see that. What else did you find? You were a little behind on your knee flexion goals compared to other people your age and gender at this time in your recovery. You only achieved 100 degrees of knee flexion and were not putting enough weight on your operated leg. What do you think I should do about that? I will send your results to Dr. Beatty's office as you might benefit from in-person physical therapy. I can arrange an automated insurance approval for the treatment. Okay, that makes sense. You have my permission. In the meantime, what should I do for exercise? Voice print activation enabled. I sent the referral request and it was approved. We can review the exercises you should be doing and, if you can put on your rehab sensor shoes, I can help verbally guide your exercises. Well, I like the idea, so, but can we do it a little later? Of course, I'll reach out at 7 a.m. tomorrow morning. You're kidding, right? I'm supposed to be resting, remember? Okay, fine. How does 9 o'clock sound? That's much better. Great. I scanned your home and see that you have a connected coffee maker.
I'll send copy to Brew at 8:45. Well, thank you. Yo también, pero una doctora muy hábil en este grupo se presenta. Y creo que exactamente, invita a cantar. ¿Qué está sucediendo? A partir de COVID-19, nosotros hablábamos en Latinoamérica de telemedicina como algo en un futuro remoto. COVID-19 nos impuso la telemedicina y nos impuso, entre otras cosas, consultas psicológicas en muchos casos y en otros casos de otra naturaleza, porque como bien decía Irene, la universidad Irene, de la doctora Irene, que es doctora, ¿verdad?, de Derecho, que también es doctorado, como bien decía, tenemos esta naturaleza humana que de repente nos permite soñar, por un lado, pero también nos permite recordar lo que se ha hecho de manera inadecuada. A mí me toca platicar con ustedes de inteligencia artificial. Lo primero que quiero hacer como abogada es un disclaimer. Y este disclaimer es que yo no conocía, tenía el gusto de conocer a la doctora Irene, no conocía su presentación. Entregué mi USB, afortunadamente, antes de ver su presentación, porque van a ver que se parece muchísimo. Y se parece muchísimo porque al final me parece que estamos dentro de la misma perspectiva. Y es esa perspectiva jurídica de alguien que quiere hacer bien las cosas y que no nos convencemos nada más con el papelito. Pero que por otro lado entendemos que este trabajo es un trabajo interdisciplinario. Médicos, abogados, ingenieros, por supuesto ahora programadores. Tenemos que trabajar de la mano si queremos llegar a buen puerto y llevar de veras el tema a donde tiene que estar, que es a la protección y al bienestar del paciente. En ese tenor, vamos a empezar por platicar cuáles son ¿qué es la inteligencia artificial? Antes de entrar a qué es la inteligencia artificial, que tampoco hay una definición generalmente aceptada, como no la hay para bioética, como tampoco la hay para ética. Si ustedes buscan desde el diccionario o googlean, como bien señalaba Irene, que es el nuevo verbo y el más utilizado de la acción más utilizada de todas, van a encontrar que es una disciplina filosófica para establecer el bien y el mal. Primero que miedo. Entonces, vamos a establecer el bien y el mal. Lo que el bien es, lo que consideramos bueno y bien en esta latitud puede ser malo en otra latitud. Y es por eso que el propio diccionario dice que la ética es el conjunto de costumbres y normas del comportamiento humano en una comunidad. Es decir, esto que para nosotros es la norma, eso es la ética. ¿Por qué voy a hablar de ética? Sí, estamos hablando de la inteligencia artificial en la investigación clínica. Bueno, porque resulta que de lo que más vamos a hablar es de la bioética. Y para poder hablar de la bioética con inteligencia artificial, tenemos que recordar quién hace la inteligencia artificial, cómo funciona la inteligencia artificial. Entiendo que en presentaciones anteriores de este mismo día, porque la doctora Judith ha traído unos expositores que son expertos en el tema a nivel internacional, entonces no los voy a aburrir, trataré de no aburrirlos con los mismos conceptos. Pero quiero nada más hacer un pequeño paréntesis en qué es la inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial son las actividades que normalmente requieren la mente humana, pero que la hace una máquina. Una cosa distinta es machine learning o el aprendizaje de las máquinas. Sin embargo, para poder hablar de inteligencia artificial tenemos que hablar de machine learning, que es lo que está atrás. ¿Y qué está atrás de eso? La programación. Y esa programación, el lenguaje, se llama algoritmos. Los algoritmos, como vamos a ver en esta más adelante, los algoritmos son
esta base que genera cómo se organizan los datos y cómo esos datos nos llevan a ciertos resultados. Esto puede estar supervisado o no. Es decir, los programadores pueden establecer esta forma de que las máquinas aprendan de manera supervisada o las máquinas aprenden de manera automática, iba a decir natural, pero evidentemente no es natural, no, de manera automática algunos datos. Y lo más interesante, ya nos lo platicaba todas las maravillas que pueden hacerse la doctora Weissman, todo lo que puede hacerse con la inteligencia artificial, pero también tenemos tragedias que nos recordaba Irene respecto de lo que se hizo con investigación cuando no se tiene ética o cuando la ética, y esto hay que decirlo con toda claridad, es distinta a la mía. ¿Se vale tener una ética distinta a la mía? Claro. Es más, eso es lo que sucede. Siempre hay grupos humanos que tienen principios éticos distintos. Estoy segura que el grupo humano dirigido que se autodenomina Hamas tiene unos principios éticos, un conjunto de costumbres y normas de una comunidad específica. Por supuesto, yo no comparto esa ética, pero está. Es de ahí que resulta sumamente importante que nuestros comités de bioética sean inclusivos, sean incluyentes, porque tenemos diferentes maneras de pensar. Y lo primero que tenemos que destacar es que quien establece el algoritmo sea inclusivo. Hoy el mayor reto que tenemos es que nos olvidamos de los filósofos, nos olvidamos de los antropólogos y de los psicólogos. Y los abogados tendemos a poner en términos jurídicos nuestros códigos de ética, en términos jurídicos nuestros manuales de procedimientos. Y entonces, no solo la gente no entiende, ni siquiera lo lee. Llegamos con mamotretos de este tamaño y decimos, ya, fírmame aquí, que lo conoces, que lo entiendes y que no tienes ninguna duda. Por cierto, tienes 10 minutos. Bueno, algo similar pasa con los médicos cuando nos dan las explicaciones. Y entonces, lo que hoy tiene una tendencia a nivel mundial, a nivel de guías, es explícame en términos coloquiales. Antes diríamos en cristiano, pero no se vale. Ahora tengo que utilizar el término en términos coloquiales. Para que yo pueda entender a qué me estoy obligando de manera ética y a qué me estoy obligando cuando te permito utilizar mis datos. Pero también, hasta el ejemplo que se me adelantó Irene, ¿no? Yo lo que quiero es bajar la aplicación. Lo que quiero es sí, acepto. Les apuesto que no lo leen. Y también les apuesto una cosa. Les apuesto que la mayoría de ustedes han puesto datos personales sensibles sobre su estado de salud en su teléfono, o en su reloj, o en alguno de los miles de dispositivos que nos rodean. Porque hasta el sueño, habrán dicho, ¿no? Hoy los números dicen que el 50% del mundo no duerme bien. ¿Cómo sabemos eso? Porque las empresas de Big Data tienen la información con nombre, apellido, sexo, estado civil, preferencias de prácticamente todo. Las redes sociales hoy están hechas para generar adicción. Esto no les estoy quitando la inocencia. Está en todos los programas, está en todos los libros y es información pública. Así se hace, así funciona. Y las empresas de Big Data que hacen cosas maravillosas, como vamos a ver, pues tienen esos datos también. Y también generan estas aplicaciones para buscar, le llaman lealtad, otros consideramos que es adicción. Yo me atrevería a decir que los algoritmos son a la inteligencia artificial lo que las creencias a la conducta. Si yo me he visto de determinada manera, es porque mi creencia es que esa es la manera correcta de vestir. Si yo hablo de forma determinada, toda la conducta de un ser humano está basada en sus creencias, pero lo que vemos es la conducta. Yo no voy por la calle y no me entero de qué es lo que cree la persona que está enfrente de mí,
pero si viene tapada con una burka, seguramente puedo intuir su creencia. Igual que si viene con un crucifijo enorme, ¿no? Pues también puedo, o la veo entrando a la misa de 12, pues puedo intuir su creencia. Sin embargo, con la inteligencia artificial no puedo intuir cuál es el algoritmo. De ahí la importancia de que tengamos muy claro quién hace el algoritmo y para qué. Vamos a ver, por supuesto, más adelante cómo en salud estamos viendo a los que nos faltan aquí en la mesa. Por fin nos pudimos poner de acuerdo médicos y abogados. Ya nos sentamos a la mesa. Pero ahora nos faltan los ingenieros, nos faltan los programadores, nos faltan los filósofos y nos faltan los sociólogos, que también tienen que estar a la mesa levantando la mano para decir: estos algoritmos no pueden establecerse de la forma que lo estás haciendo, porque es muy eficiente, pero no es correcta. Y ahí es donde sí tenemos que establecer regulación. Todos sabemos que la regulación va detrás de la realidad. Siempre llegamos a legislar años después de que se presentan los problemas. Y es ahí donde la ética y la bioética tienen que tomar la delantera. Hay experiencias internacionales, pero también son realidades distintas. Entonces, aquí son los ejemplos de estas alianzas claramente en el mundo de la salud. Pero aquí, por ejemplo, no estoy poniendo Amazon Health, que ya tiene solito su área de Big Data y de salud. Tampoco estoy poniendo a YouTube Health, que lo que quiere ahora es combatir las llamadas fake news, porque como ustedes saben, la pandemia más fuerte que vivimos fue la pandemia de la desinformación. Y hoy estamos viviendo una pandemia distinta, pero no por eso deja de ser pandemia, que es de salud mental. ¿Por qué tenemos este problema de salud mental? Porque no tengo likes en mis redes, porque como bien decía Irene, me volví invisible si no tengo redes sociales. Entonces, y no solo eso, yo pongo ahí información de todo tipo, de todo género y sobre todo información de salud. Cuando yo digo aquí, y me da mucho gusto que hayan tenido como antecedente la presentación de Judith respecto de para protección de datos personales, sí hay legislación, como nos lo explicaron, pero para inteligencia artificial en investigación de salud hay protocolos, hay lineamiento, pero no hay en México una ley que diga si usted hace A, B, C, D, entonces usted va a necesitar el caso. Y con el video que yo les compartía, lo que les quiero decir es: imagínense que ese señor que estaba muy contento porque hasta el café le pusieron a punto, no tiene una buena recuperación. ¿De quién va a ser la responsabilidad? ¿De quien hizo la aplicación? ¿Del médico que la puso? ¿De la institución en donde trabaja el médico? El tema de la responsabilidad es lo que tenemos que unir con el tema de la ética. Probablemente así deje de ser aburrido. Cuando yo entienda que la ética no se trata de un tema de buenas personas, ayuda a ser buenas personas, pero necesitamos profesionalismo. En ese mismo tenor es que necesitamos que la ética sea algo que esté cubierto, algo que me cubra la espalda como ser humano, tanto al paciente como al médico, como a la institución. Que alguien haya establecido protocolos que nos permitan a cada uno dedicarnos a lo nuestro y enfocarnos en lo nuestro, porque eso está cubierto. Se me ocurría, no está legislado por supuesto de esa manera, pero se me ocurría, oye, a lo mejor esta plática de la que hablábamos hace rato, esta plática de que yo te explico qué es lo que va a pasar con tu operación, la podríamos grabar. A lo mejor ya la puedo tener grabada porque yo soy especialista en estas operaciones y lo que te puedo agregar es la estadística. Mira, sí puede pasar, pero la posibilidad de que te mueras con una uña enterrada, si bien existe, ¿no?, es cercana a cero. Y ahí está la estadística, que no es solo mía, la estadística, ¿de dónde la voy a sacar? Pues de Big Data. Luego, recordar que el ChatGPT es, como su nombre lo dice, y nos lo recordó un filósofo que dio una plática en FEMECOT, en la Federación de
ortopedia y de ortopedistas y traumatólogos, nos decía, ChatGPT es para comunicar, por eso se llama chat, no es para investigar, no es para otra cosa, es para comunicar y lo hace muy bien. Y por supuesto ustedes, los que lo han usado, sabemos cuáles son las maravillas de la inteligencia artificial. Sin embargo, tenemos que entender que no podemos quitar la inteligencia artificial, por lo menos no todavía, como una fuente de investigación, una fuente seria de investigación. Yo no uso Wikipedia, en la primaria cuando estábamos empezando a trabajar sobre estos temas, y era un buen inicio, pero no es suficiente y ya no podemos hacer, por lo menos hasta ahora. ¿Que eso va a permanecer? No lo sabemos. Probablemente en un momento determinado la inteligencia artificial sea más hábil en nosotros como seres humanos para hacer cierto tipo de investigaciones, pero no para comunicar. Por ejemplo, decíamos hace rato, malas noticias. La inteligencia artificial sigue habiendo en este momento esta reticencia en cierta generación para recibir noticias de una máquina. Probablemente nuestros nietos ya no tengan esa reticencia y esto suceda. Entonces es momento de unirnos todas de manera multidisciplinaria para establecer cuáles deben ser esos lineamientos. Aquí les dejo dos iniciativas. Una es, por supuesto, esta presentación también se queda a su disposición. Hay una iniciativa del PAN y hay una iniciativa de Morena. En el caso de la iniciativa de Morena, es específicamente de investigación clínica de inteligencia artificial en investigación clínica. Vale la pena echarle un ojo, no dejar que se nos vaya por la libre el legislativo sin la participación de los expertos, que son precisamente ustedes quienes participan en los comités de bioética, que son ustedes los médicos que están en contacto con el paciente y que somos nosotros los abogados que estamos a favor de la ética o que estamos trabajando con ética y con bioética. ¿Cuáles son algunas consideraciones éticas a nivel internacional? Bueno, pues por supuesto la responsabilidad en el marco de la investigación. ¿Quién va a ser responsable de esa investigación? Cuando hace rato preguntaban, oye, ¿y si lo doy por bueno porque me lo están pidiendo? Bueno, pues ojalá que tengas un buen seguro de responsabilidad civil, porque si no, pues puede ser que tengas problemas y no van a ser problemas menores. No se trata de aumentar la responsabilidad, porque ¿qué pasa cuando lo que hacemos es solamente buscar la responsabilidad y no prevenir? Bueno, pues que la prestación del servicio de salud se encarece y tenemos unos vecinos en el norte que nos han dado muestra de esto. Es tanto lo que tengo que pagar de seguros por responsabilidad civil que a alguien se lo voy a tener que cobrar. Ojalá no lleguemos ahí, ojalá no tomemos ese derrotero, pero sí hay que entender que sí hay una responsabilidad. ¿Y cuáles son las condiciones aceptables? No me voy a detener demasiado porque nos ha explicado muy bien respecto del mal menor, respecto de cuál es la acción que se busca y que esta acción debe ser benéfica, por supuesto, para el paciente. Esto también me lo paso porque gracias al profesionalismo de los antecesores ya lo comentaron, y entonces yo soy uno de sus obstáculos para el 8 o para el almuerzo, ¿no? Entonces, pues nos vamos a ir rápido. La Alianza Ética por la Salud, les quiero platicar de esta iniciativa. La Alianza Ética por la Salud, en donde tenemos el gusto de que participe, por ejemplo, Fundación COI. ¿De qué se trata? Es una plataforma, es una mesa redonda en donde nos sentamos distintos actores del sector salud para prevenir la corrupción. Ese es el sentido inicial de la Alianza Ética por la Salud, para promover la integridad. Pero me parece que nos estamos quedando cortos si no empezamos por prevenir con ética y bioética la actividad de todos los actores del sector salud, de la industria, de los investigadores, de las organizaciones de pacientes y de los médicos. Se trata de generar confianza. Y a mí me llama mucho la atención que en 2019 el lineamiento europeo sobre la inteligencia artificial habla de inteligencia artificial confiable. Ahora me impresiona. ¡Qué miedo!
Imagínense, inteligencia artificial confiable. ¿Quién la hizo? ¿Cómo la hizo? ¿Cómo reviso yo cuáles fueron esos algoritmos? Si yo no tengo manera de saber qué algoritmos están utilizándose y cómo llegó esa información aquí, a esta posibilidad de investigarlo, es muy probable que no haya tenido una supervisión. Es muy probable que no haya sido de manera ética. Y vamos a regresar al tema del consentimiento informado. También es muy probable que tenga todas las firmas y las huellas digitales y el ojo y el reconocimiento facial de que estuvo de acuerdo en que hicieran con sus datos básicamente lo que quisiera. Es por eso que tenemos que sentar a la mesa, o es importante que traigamos a esta discusión a las empresas de digital, a los que lo están haciendo. Hoy nos levantamos con la noticia de que Apple entró al hospital. Steve Wozniak vino a México, tuvo ahí un tema médico y terminó en el hospital. Ojalá se dé cuenta de que cuando entra en el hospital, porque no hay como sentir en carne propia, ¿no? Se dé cuenta de toda la información que tiene que dar y de toda la información, aunque no nos la dé, ya la tenemos. Entre otras cosas, todos sabemos que está en el hospital, por ejemplo. El uso de la inteligencia artificial, como les decía, no está regulado. Si nos esperamos a que se regule, probablemente no lo veamos. Y puede además pasar que no lo regulen bien. ¿Qué opción tenemos? Pues sentarnos a la mesa, ver qué hay en otras latitudes y hacer lo que es un ejemplo que vemos aquí, un código de ética, en donde se hable de inteligencia artificial, cómo sí y qué no. Y que platiquemos, por supuesto, con las comisiones de bioética a nivel federal y a nivel estatal, para que a través de la ética y la bioética nos adelantemos, o por lo menos alcancemos a la información que se recaba en inteligencia artificial. No puedo más que aplaudir de pie la propuesta de Irene en el sentido de no pidamos datos que no necesitamos. Eso de que entre más mejor, que no te vaya a faltar nada, ¿no? Pide el dato también de sus hijos, de sus padres, y no, espérate, esos datos no los necesitamos para nada más. Hay datos que no quiero saber. Por ejemplo, si tienes planes de embarazarte, no quiero saber, no debería de querer saberlo. Y a eso también vale la pena platicar con ustedes. Tenemos una legislación laboral muy antigua. Esta legislación laboral habla de teletrabajo, pero no prohíbe, por ejemplo, que un patrón despida a un empleado porque sabe que tiene algún padecimiento médico. ¿No? Información que tengo derecho a saber porque necesito saber que esté sano mi empleado. Hay gente que lo hace con buena intención, pero de buenas intenciones está lleno de camino al infierno. Tenemos esta norma oficial mexicana en la que no me voy a detener porque en realidad lo que habla es del expediente clínico. Oye, tener un expediente clínico electrónico vale la pena, por supuesto que vale la pena. Es una maravilla que yo pueda tener que interactúe la información, siempre y cuando se haya recabado de manera correcta, siempre y cuando tenga los datos correctos. Discutiendo en la creación de esta norma, con alguien que estaba muy a favor, yo estoy a favor, pero con ciertas limitaciones y con ciertos cuidados. Alguien que estaba muy a favor me decía, no te preocupes, está basado en el CURP. Yo tengo 2 CURPs. ¿No? ¿Por qué? Pues porque alguien se equivocó y le puso la letra mal y me llevó 6 meses a arreglar que yo era yo. Imagínense esto en un tema médico. Imagínense que de repente alguien tenga un número parecido y es hombre o mujer, es que vive en Chiapas o que vive en Monterrey, ¿no? A ver, hay que tener cuidado. Y siempre hay una parte humana. Hay una parte humana que llega y toma el dato, levanta el censo. Es decir, si bien es cierto que la ciencia requiere de datos y las políticas públicas también requieren de datos, esos datos son míos, son tuyos, son de cada persona. Y entonces me parece que parte de la educación que tenemos que tener es recordar
que los datos son míos. Ahora, si yo no los cuido, si yo los aviento al viento, entonces me tengo que hacer responsable de lo que pasa con mis datos. Esto me lo paso, les decía, rapidísimo. Ya vimos también que los datos personales sensibles están desde el estado de salud hasta la información genética y, por supuesto, los biodatos de los que ya les platicó. Y tenemos una serie de excepciones. Siempre que se trata de salud, la ley hace una enorme excepción. Oye, tienes que tener un consentimiento informado, a menos que sea un tema de salud pública. ¿Y qué es salud pública? Como vimos de manera dolorosa, pues lo que el señor presidente quiera que sea salud pública. Y entonces pues hay que tener cuidado con qué pasa con la salud pública y cómo se maneja y cuáles son estas excepciones. Y cuidar yo y educar, yo creo que así como aprendemos matemáticas, bueno, aprendíamos, espero que volvamos a aprender matemáticas, así como aprendemos matemáticas, aprendamos que los datos son míos, que yo decida bien se los doy, que no es una buena idea compartirlos. Y, por supuesto, recordamos eso que tampoco va a tener una cena de la también en los derechos algo, y lo hizo además de manera insuperable respecto del acceso a la rectificación, cancelación y oposición del tratamiento de datos. Aquí no lo tenía preparado Carolina, que venías desde Argentina, pero soy fan de Mafalda y creo que eso es lo que más me no tanto la inteligencia artificial, que creo que para los datos que hemos platicado, sino la inteligencia natural y cómo vamos a usar los humanos la inteligencia artificial y no la inteligencia artificial a los seres humanos. Muchísimas gracias. Excelente, maestra. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Dudas que tengan para la maestra? ¿Algo que quisieran preguntar? Pero en base a lo que nos comentas, que la legislación va muy lenta aquí en México en cuanto a la inteligencia artificial, ¿qué proyección ves en base a cómo va nuestro sistema político a nivel nacional, ¿no? ¿Qué tenemos que cuidar nosotros como médicos si queremos empezar a utilizar esa inteligencia artificial? ¿Qué es lo básico que tú ves en lo que debamos tener el cuidado así mínimo, cuando menos, para nosotros poder empezar a utilizar todo esto? Lo que quisiera contestar es que si tienes que ir a contestar. Sí, claro. A ver, ¿para dónde vamos? ¿Qué va a pasar políticamente hablando? Pues, Sí, yo se ve complicado. Ahora, ¿cuál es lo que yo sugeriría? Precisamente esto que estás haciendo, precisamente esto en lo que los están colaborando. Si podemos unir esfuerzos como sociedad civil, incluyendo la voz del paciente, porque, como dice su lema, nada sobre nosotros sin nosotros. Tenemos que aprender una nueva forma de vida. En esta nueva forma de vida, en esta evolución de la humanidad, el paciente tiene voz y debe tener voto. Porque a veces los oímos como que no le debemos de voz. No, necesitamos escucharlos, necesitamos entender qué es lo que de veras necesitan. Por supuesto, para los investigadores, yo diría bioética es el primer año de la carrera, no solo de medicina, sino de derecho, de programación. Tenemos que hacer de la bioética una materia transversal, porque eso es lo que nos protege como seres humanos. No nada más para los médicos que están haciendo investigación, que además están tratando de mejorar la salud de la humanidad y que les estamos fincando responsabilidades. Y decía por ahí un doctor, qué miedo si ya no me sirve nada más tener el consentimiento, no, porque papelito habla y a mí ya me firmaron. Las generalidades no nos funcionan, tenemos que ser específicos, primer tema. Segundo tema, pues la dignidad humana. Y la dignidad humana, pues tenemos que ponernos de acuerdo en qué es esa dignidad humana. Si nosotros seguimos defendiendo como país los usos y costumbres en donde se vende a las mujeres, y perdónenme el comercial, ¿no? Pues me parece que no estamos hablando de dignidad humana. Tenemos que empezar por
reeducarnos y entender qué es la dignidad humana y trabajar todos en lo que tú hoy estás encabezando con el Instituto Jalisciense de Cancerología, bioética en todas sus formas, desde los primeros semestres y durante toda la carrera, tanto, insisto, a los investigadores como a los médicos. Y luego, si me lo permiten, la prevención del conflicto de interés. Oye, resulta que todos mis investigadores prácticamente son parte de la nómina de la empresa. Y la empresa que, híjole, no, pues la prevención del conflicto de interés está ahí, y por eso los códigos de ética. ¿De dónde vienen los códigos de ética? No es que un día amanecimos y nos vamos a poner en términos jurídicos que somos buenas personas. Todos somos buenas personas. Bueno, todos somos buenas personas. El tema no es ese. El tema es, en el código de ética, lo que tiene que estar es la conclusión del mapeo de riesgos. ¿Qué actividad tengo? Investigación. ¿Quién paga la investigación? ¿Para qué sirve la investigación? ¿Qué quiero demostrar con esta investigación? Por supuesto, yo sé que los investigadores lo hacen por el gusto de investigar, por la importancia de la investigación per se. No vaya a ser que se nuble la independencia de criterio por no prevenir un conflicto de interés. Entonces, lo primero que creo que vale la pena hacer es hagamos este mapeo de conflicto de interés. Y una vez que tenemos claro el mapeo, ¿cómo se hace un mapeo de conflicto de interés? Es muy fácil. Como qué tan posible es que vaya a suceder algo y qué tanto impacto va a tener. Oye, ¿qué tan posible es que una empresa pretenda que la investigación salga en sentido A o en sentido B cuando tiene un producto además que le daría una buena retribución? Pues es bastante problemático. ¿Y qué impacto puede tener eso en mi imagen, en mi reputación y en la reputación de la empresa y en el bienestar del paciente? Pues altísimo, ¿no? Un impacto total. Ahí hay que poner un articulito que diga, en el código de ética, un articulito que diga, en términos muy sencillos, que todo el mundo entienda, prevengamos ese posible conflicto de interés. El gobierno, los gobiernos tendrían que incluir a los grupos vulnerables en todo lo que se está haciendo en investigación económica, por ejemplo, ¿no? Y es que me encanta el tema y entonces voy a hacer referencia. Pues sí, ¿no? Es importante saber, importante tenerlo, pero y hay los recursos, y si no hay los recursos, ¿cómo le hacemos para que se incluyan los recursos? Y se incluye, y entonces a lo mejor, oye, por cada 10 que tienes que pagar uno de este otro. Y entonces, una de las cosas que vamos a hacer para prevenir el conflicto de interés y para lograr avanzar es seguir el ODS 17, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, dice alianza público-privada. En vez de criticar lo que hace el gobierno o lo que hace la iniciativa privada, pues trabajemos juntos y hagámoslo en los comités de bioética. Sí, vamos adelante. Bueno, yo creo que estamos en una situación muy parecida y lo aprovechan las empresas privadas, sobre todo las grandes corporaciones. Estos cuerpos legales, este retraso en la regularización de todos estos conceptos da lugar al conflicto, bueno, no propiamente al conflicto de interés, sino al aprovechamiento de estas empresas como, pues voy a decirlo, que confían mí, de que una base de datos a Google, de una cantidad de miles de millones de dólares, porque tiene todo el mapeo de genes de todo el mundo. Y a la vez, o sea, obviamente era nomás palomear y ya uno ya daba sus datos genéticos. Y es la base de datos que probablemente con más millones ha costado. Estos huecos los aprovechan las empresas para poder obtener beneficios muy grandes y llenarse pues, de información. Y está demostrado como cuando en el tiempo del genoma humano, Bender se hizo millonario con pura especulación diciendo que iba a patentar el genoma. Llegó la Hugo y dijo, no se pueden patentar los genomas, se cayó la empresa de Bender, pero él ya era millonario. Efectivamente. A ver, la corrupción existe porque es un buen negocio. Si no, no habría corrupción. Así de simple. Yo mido y ¿qué es lo que mido?
¿qué tan posible es que me pesquen y que yo me vaya a la cárcel? Con qué beneficio voy a tener, ¿no? Si esa suma me sale, sí sale en muchas ocasiones, no, pues por ahí me voy. Y es por eso que nosotros hablamos más que de legislación, sobre todo en un país donde hay impunidad, de ética. ¿Por qué? Porque entonces estamos ahí, entonces prevenimos un conflicto de interés y decimos, oye, sí, entiendo que tú tienes un apetito por el riesgo como empresa, lo entiendo, está bien, si no serían empresas, serían fundaciones o sería beneficencia, está bien que tengan ese apetito por el riesgo y hay que romper el paradigma de que eso está mal. Pero también como sociedad civil te exijo. Y como sociedad civil te exijo es precisamente esto, no me presto, no el tema es que tenemos que educar a los jóvenes, a los que tienen menos juventud acumulada que la que tenemos nosotros, porque son ellos los que están sus datos a diestra y siniestra. Y otro punto que también ya lo había mencionado anteriormente es, a ver, estoy muriendo, no tengo un familiar muriéndose, te firmo lo que quieras que te firme, ¿no? Y entonces, oye, y después voy a usar tus datos para compartirlo con mis cuates. ¿No? Pues ya lo voy a firmar, entonces por eso me encanta como decirle, tú lo firmarías. Si tú estuvieras ahí prácticamente con un familiar enfermo, tú firmaras eso, ¿no? Tú no le hagas eso a otro ser humano. Por cierto, la inteligencia artificial va a decir, no, yo no lo firmaría, pero yo